se podría hacer como un parcial extendido, es decir, tienen unas cuantas horas para hacerlo. Como hay un sistema por el que ustedes se ponen y trabajan y contestan en unas cuantas horas y reenvían el trabajo hasta una determinada hora. Bueno, otra cosa que les quería decir, necesito que en lo posible o les conviene que vayan ubicando su nombre, que coincida el nombre con las personas que aparecen a veces, porque así uno, digamos, va juntando un poco el nombre con la persona y eso también les conviene, porque si ustedes tienen un alias acá, después yo recibo un parcial con un nombre y en vez de ustedes han venido, han hecho consulta, etcétera, etcétera, y se pierden esa posibilidad que uno los vaya conociendo, que siempre incide, digamos, un poco en la consideración, porque es como que uno va haciéndose una idea del compromiso, del trabajo que van teniendo. Y si yo nunca sé quién es quién, bueno, digamos que esta es una posibilidad bastante original, entonces pueden estar más ocultos todavía, pero eso no les conviene. Si están trabajando, es mejor que yo los conozca, ¿no? Digo yo, sí, les digo el secreto de la cuestión. Bueno, aparte que necesitamos juntar un poco los nombres, a veces tenemos nombres y están repetidos porque acá aparecen con alias. Yo sé que a veces ven en la computadora de otra persona, entonces, bueno, manden una aclaración, qué sé yo, más o menos. Digo, bueno. Otra cosa, he visto por ahí porque la gente me escribe diciendo, ay, el lunes la clase, bueno, no estamos dando clases, no me quemen diciendo que estamos dando clases, porque esto no es una clase de filosofía teórica donde yo hablo y les doy clases. Las clases ya están dadas. Se supone que ustedes han leído y que estamos acá para conversar y para consultar. Ha sido una forma un poco original de dar el primer cuatrimestre. Ya lo vamos a modificar, pero no confundan a veces una clase teórica. Bueno, yo preparo la clase, doy la clase y asumo todo lo que la clase sea, pero si es una consulta y ustedes después hacen circular que es una clase, la verdad que me quemo un poco. Y por otro lado, no escucho qué están sabiendo ustedes, porque no preguntan nada. A veces sí intervienen ya siempre los mismos. Entonces, para que esto sirva, ustedes tienen que venir leyendo. Ahora me he dado cuenta que yo no les había subido un texto de la apología, supongo que lo encuentran en internet, lo habrán leído de otro lado. No les subió ni la apología ni el Critón, y por ejemplo, nadie me lo dijo. Espero que hayan leído de una buena edición. Nosotros subimos más o menos ediciones codificadas o que estén más o menos buenas las traducciones, o no sean esas ediciones. Profesora, ¿sí está la apología? ¿Sí la subió? El texto de la apología, yo, el texto de Gredos o el texto completo de la apología lo tienen, yo no lo encontré hoy. Yo sé, yo lo bajé, lo imprimí, lo leí, así que sí está. Sí lo subió, profe. Sí lo subió. Ah, bueno, porque yo ya no encuentro. Hoy les quería
reunión en torno al tema de Aristóteles y la filosofía helenística que tengo que subirle. Vemos si llegamos a dar una clase de filosofía medieval, pero ya estaríamos, digamos, sobre la marcha del parcial. Supongo que el parcial, por ejemplo, empezará a las 12:30. Ya vemos, según el grado de dificultad que planteemos, si será hasta las 6 de la tarde, hasta las 8, 4 horas o 6 horas. No sé muy bien, eso lo vamos a considerar. No se desesperen ni tampoco piensen que no va a hacer nada, ¿no? Va a ser, digamos, preguntas y a la vez algo un poco más complejo para pensar, para comentar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, con respecto a la sofística, que habrán visto que yo le he dado una cierta importancia, le he dado una clase, le asigno un lugar importante en la historia de la filosofía, porque si bien, digamos, cuando se trata de filosofías generales, con filosofías, introducciones, así, bueno, se va directamente desde los presocráticos a Sócrates y Platón, algo de Aristóteles, digamos, dentro de los griegos, es como que la sofística se saltea un poco, o se conoce solamente 2 o 3 cosas, sobre todo la versión crítica o peyorativa o negativa que se tiene de la sofística a partir de los textos de Platón o de Aristóteles. Es decir, se suele estudiar la sofística a partir del lugar común que es que el contenido peyorativo o negativo del término sofística. Sofística como charlatanes, como filósofos del bla bla bla. Profe, pero aparte en el texto de Platón, él está en contra de los sofistas, o sea que... No está bien un término, no aparte, sino es fundamental eso. La posición de Platón es contraria a la sofística, y lo que llegó a Occidente fundamentalmente ha sido la obra de Platón, porque ustedes saben que se conservó todos los diálogos. Sí. Pero lo que plantea Cordero, si ustedes, o por lo menos lo que plantean, yo he tomado a veces para hacer la clase algunos otros textos, es que si uno mira con un poco más de detalle, Platón critica, pero también los respeta en ciertos puntos, en el sentido que les da envergadura filosófica, los considera unos ¿cómo se dice?, contrincantes aptos para debatir en filosofía con ellos. O sea, no es simplemente, digamos, aquí como que nos ha llegado una sola parte de la campana, y en realidad Platón sí los tiene en cuenta, los tiene en cuenta, que hace diálogos que llevan el nombre de sofista, y aparte también toma en cuenta la posición filosófica para debatir con eso. Entonces, si Platón y Aristóteles han llevado adelante un debate contra la sofística, es porque la sofística era algo. Y entonces, me ha interesado a mí revalorizar el hecho de que la sofística es un movimiento filosófico. Eso. Profesora, Gracias. ¿no era también de cierta manera educadores de lo que sería Atenas? Bueno, esa es una lectura que viene también, como verán, todas las lecturas sobre los sofistas también son comentarios de grandes filósofos que tomaron un poco el relevo de la crítica o de la revalorización. Y hay un movimiento de revalorización de la sofística que viene a partir de Hegel, en el siglo XIX. Hegel lo que destaca es que habían sido importantes educadores, en el sentido de que eran maestros o gente que promovía la discusión, lo cual era un elemento fundamental para la democracia. Entonces, eso, digamos, gracias a Hegel y de alguna manera
caso de Platón, de Aristóteles, de Hegel. Bueno, Platón y Aristóteles son contrincantes, pero consideran a los sofistas los iguales. Más Platón que Aristóteles. Aristóteles es más despectivo. Hegel, muchos siglos después, los revaloriza. Entonces, ¿ustedes qué tienen que tener en cuenta? En el texto, Cordero remarca el papel de educador en una época en que la instrucción pública, claro. Bueno, eso hay que demitificar un poco la idea de que la sofística solamente enseñaba a los hijos de la élite, o sea que en realidad finalmente seguían beneficiándose aquellos que podían pagar, pero también es de alguna manera la idea de que se instala la idea de que la filosofía puede llegar a todos, porque los maestros callejeros enseñan la filosofía según lo que le puedan pagar, más o mucho, pero me refiero este movimiento que los sofistas daban, se exhibían, enseñaban en varios rincones, que es un poco también la movida de Sócrates, aunque él diga que no enseñó nada, en otro sentido. Lo que les digo es que es interesante entonces que tomen el tema de la sofística como movimiento cultural, cívico, educativo, filosófico, y también como una teoría filosófica específica, puntual. Entonces, ustedes empiezan con una especie de historia de la sofística que está planteada ahí, qué pasó en Grecia en ese momento, por qué empezaron a llegar esta suerte de maestros o intelectuales o sabios de otras polis y se instalaron en esta especie de metrópoli efervescente cultural donde pasaban un montón de cosas a nivel escultura, arquitectura, tragedia, etcétera, etcétera, y también a nivel político y a nivel filosófico. Entonces, Profesora, sí, ¿puedo hacer una intervención? sí, claro. Para mí la sofística está más vigente que nunca, ¿no? Mire, yo le cuento, yo soy abogada. Yo veo que tenemos mucho de sofista, porque es que hay una verdad según el interés del cliente. O sea, depende. Por supuesto. Yo voy a crear una verdad y necesito que el juez crea la mía, no la del otro. Pero Perfecto. también está muy vigente a la sofística en el periodismo. Hoy en día el periodismo construye la realidad en base a un relato, los políticos también. Por Está supuesto. muy vigente. La propaganda muchas veces es sofista. Totalmente. Me vende, para vender un producto me tiene que convencer de algo que quizás no es real. Exacto. Es decir, todo lo que la sofística elaboró en ese momento como el manejo del discurso, la retórica, es decir, cuáles son los giros necesarios para persuadir, para tocar al interlocutor, para afectar. Bueno, por supuesto que ese aspecto, como vos decís, más vigente que nunca. Yo siempre les doy el ejemplo de una película que se llama Gracias por fumar, justamente que se trata de los abogados de las tabacaleras, donde muestran argumentos imposibles para ganar los juicios contra los juicios de los enfermos. Bueno, pero junto con ese aspecto que me parece totalmente reconocible y donde todos podemos identificar algo, la cuestión filosófica es el hecho de que a eso lo trataron de fundamentar filosóficamente. ¿Y cómo lo hicieron? Y ahí es donde entra el aspecto que ustedes también quisiera que tengan, que me parece que es el que tienen que conocer, que estudiar, que es de la fundamentación filosófica de su tesis. La tesis del relativismo, la tesis del relativismo nociológico.
Mientras la filosofía va por una marcha de la búsqueda del ser, la esencia, la verdad del ser, la verdad de las cosas, para decirlo de una manera genérica o groseramente, la sofística escinde esa postura y plantea una dicotomía entre el ser y el aparecer de las cosas. Directamente sostiene que no hay tal ser de las cosas, no hay una verdad de las cosas, no hay una única verdad, que es el movimiento en el que está Sócrates y va hacia Platón, es decir, a buscar una verdad de las cosas, una verdad, una única realidad que sostenga a cada una de las cosas. Entonces, la sofística plantea esa dicotomía entre el ser y el aparecer y lo hace de una manera que reivindica en sus tesis que el tipo de conocimiento que nosotros captamos, el tipo de conocimiento que por el cual nos llegan las cosas, es el conocimiento sensible, o sea, se apoyan en que conocemos por lo sensible, conocemos por la experiencia sensible que es individual. Es importante porque este debate va a reaparecer cuando estudiemos en la modernidad. ¿Cómo conocemos? Bueno, unos dirán por la razón, otros dirán por la experiencia. Entonces, al ubicar el conocer a partir de lo sensible, quien sostiene esta tesis es el filósofo que se llama Protágoras, nos quedamos reducidos a un conocimiento individual. Es lo que a mí me parece. A mí me parece que algo está salado, a mí me parece que algo está dulce, que está frío, que está caliente, pero el ser, en realidad, del agua, no puedo conocerlo. Es la posición sofística. Como no puedo conocerlo, realmente no puedo ir a la esencia, no hay una esencia del agua, está lo que a cada cual le parece. Y eso en cuanto nosotros si hablamos de cosas de la naturaleza, pero no es tan importante el aspecto sociológico con lo que respecta a lo físico. No estamos diciendo que son unos desconocedores de la ciencia. Lo que importa en la sofística es el aspecto moral. Son los mismos valores que le interesaba a Sócrates. Es decir, cuando la discusión va en torno a los temas, por decirlo de una manera, humanistas, morales, cívicos. Entonces, ahí es donde aparece lo que vos decís, el rol de el que tiene la posibilidad de hacer un discurso más persuasivo, de hacer un discurso más convincente. Bueno, por eso la historia sofística está un poco gira en torno también a todo ese anecdotario que hay sostenido por la comedia de Aristófanes. Él se encargó muy bien de hacer la caricatura exagerada de lo que era un sofista como aquel realmente que directamente enseña a triunfar con el argumento más fuerte. Si vos tenés dos argumentos, uno más débil y otro más fuerte, cómo convencer, cómo dar vuelta a las cosas para que hacer de una debilidad una fortaleza y dar vuelta la verdad de las cosas, convencer de lo que se quiere, zafar de una cantidad de situaciones, digamos, en el caso de ¿Profesora? en el caso de no me acuerdo las nubes, es para zafar de una deuda de dinero, ¿no? Entonces es muy gracioso la forma en que el personaje va a estudiar a un lugar donde le enseñarán la retórica necesaria para no pagar la deuda. Y después él usa ese mismo saber
y usted está diciendo como que buscan lo mismo, pero yo entendí otra cosa. No, O sea, se refiere a que los dos están interesados en el hombre y en sacar el saber a partir de como hincharlo, ¿a eso se refiere con la retórica? Me refiero que como estamos hablando que para los sofistas no hay ser de las cosas. Si yo pongo como ejemplo el agua, sabemos que con el tiempo el agua tiene una fórmula química que sería la verdad del agua, ¿entendés? Entonces, en ese tipo de saberes, bueno, podríamos decir que la sofística con su idea de que no hay ser de la cosa estaría más refutada en el sentido de que, bueno, sí hay una fórmula química que si vos la ponés siempre va a dar agua, ¿no? En ese sentido. En cambio, en el aspecto moral, para Sócrates sí habría una verdad, para los sofistas no. A eso me refería. ¿Quedó claro? No te veo convencida. Profe, En la discusión por las esencias y las verdades de las cosas, la línea filosófica asiente o tiene la postura de la existencia de una verdad a descubrir y a revelar, y con esa verdad organizar la realidad, organizar la sociedad, organizar la conducta del hombre, etcétera, etcétera. Hay una verdad de la justicia que nos va a ordenar. Para la sofística no hay tal cosa, no hay un ser, una esencia de la justicia, sino hay justicia, hay discursos, y eso hace un abanico amplio. Vos podés llevar un discurso persuasivo al que le añadís verdad, o podés llevar un discurso persuasivo falso, ¿entendés? Pero no vamos a entrar en esa discusión. Quiero decir que cuando vos dejás abierto esta posibilidad de que no hay una única verdad, tenés un amplio espectro. Nosotros nos conducimos más como la sofística, en el sentido de que consideramos que no hay una verdad única, porque eso te lleva a situaciones extremas. Nosotros consideramos que hay un debate, consideramos que se va evolucionando hacia niveles de justicia, pero que eso sale de un debate público, ¿entendés? Es lo ideal, por supuesto. Pero si vos de entrada decís, hay una sola justicia, hay está bajo el totalitarismo, ¿entendés? Bueno, es una discusión ética, compleja. Acá lo estamos llevando a una discusión que en primer lugar es nociológica, ontológica. No estamos todavía sobre las consecuencias éticas, estamos sobre cuál es la fundamentación ontológica, quiere decir con respecto al ser, a la realidad, nociológica al conocimiento de esa realidad. Para los sofistas, entonces, los sofistas postulan un relativismo por el ser, un relativismo nociológico. Espero un minutito. Profesora, Te escucho, querida. ¿usted ha leído algo sobre física cuántica? ¿O ha escuchado hablar sobre física cuántica? Muy someramente, muy vagamente. Bueno, yo también, pero le cuento algo que me ha parecido como muy actual de la sofística, y es este relativismo de que ellos ya hablaban entonces, está en la física cuántica. Hoy en día, cuando dice uno de los principios fundamentales de la física cuántica es que el observador determina la realidad. Ya hay muchos experimentos que se han hecho donde dicen que una misma partícula una misma electrón o átomo, no me acuerdo bien, podrían funcionar como partícula o como onda, y que se va a definir de acuerdo a cómo el observador lo defina. Parece magia, pero es real. Hoy en día todo lo que es la tecnología está avanzando gracias a la física cuántica. Alguien que le va a interesar mucho todas las condiciones que pone el sujeto para conocer va a ser Kant. Y ustedes, bueno, por supuesto también cuando estudian óptica y todo
todo lo que tiene que ver como con la construcción de la imagen y de los colores, bueno, es obvio que el ser humano pone sus condiciones para conocer, ¿no? Nosotros estamos en el albor de estos planteos. Volvamos al tema de los puntos que tienen que quedar claros con respecto a la sofística. Entonces, ustedes tienen, por un lado, el planteo de quiénes son como movimiento que pasó en la Grecia del siglo XV, toda su rol fundamental como educadores y como desarrolladores del tema del lenguaje, o sea, ponen al lenguaje, se ponen a estudiar y difunden toda esta investigación. Fueron todos lingüistas y retóricos que hicieron bastantes aportes al desarrollo de la ciencia o la disciplina de la lingüística y de la retórica. Es decir, construyeron textos que mostraban el funcionamiento de la lengua y mostraban cómo se elabora un discurso persuasivo, cuáles giros, qué palabras, en qué puntos hay que, por supuesto en griego, o sea que, pero los tratados, algunos tratados, comentarios como los tratados de Gorgias, los de retórica, no los filosóficos, bueno, se difundían como maestros de la palabra, ¿entienden? Bueno, eso es un aspecto. El aspecto filosófico lo van a estudiar en los dos personajes principales que hemos nombrado aquí, que son Protágoras y Gorgias. Me interesa el Protágoras. Una pregunta, no me quedó muy claro el postulado de Gorgias. Eso quisiera que lo explique porque me parece que está un poco como trabalengua. Sí, el postulado de Gorgias este año no hemos desarrollado cómo refuta cada una de las tesis, o cómo defiende, cómo refuta a Panel, cómo defiende cada una de las tesis, pero sí nos interesa la esencia de lo que él plantea. Entonces, por un lado tenemos Protágoras, bueno, quién es el personaje, ya eso es sencillo, está todo bien comentado ahí. Y estábamos en la dicotomía entre el ser y el parecer, y el hecho de que, por un lado, Protágoras se supone que escribió unos tratados sobre los discursos dobles, que él planteaba que sobre cada cosa hay dos discursos y que por lo tanto no podemos saber cuál es el verdadero, porque no hay decencia a las cosas, todo eso. Y digamos, el sintagma, el párrafo que quedó de él, más conocido, es ¿cuál es? Profe, él dice, a ver, el hombre es la medida de las cosas, tanto del ser de las cosas que son, como del no ser de las cosas que no son. Bueno, está bien, nosotros lo decíamos más fácil cuando éramos estudiantes, decíamos el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Pero es lo mismo. Bueno, entonces, de ese párrafo, que hay un comentario extenso en Cordero, lo que nos interesa es la idea de que el criterio, la medida de las cosas es el hombre. Por lo tanto, ¿qué parte del hombre? Su sensibilidad, lo que él capta, después de lo que capta, lo que a él le parece. Entonces, la medida, dice el Cordero, de los asuntos. Ahí la palabra que usa, en vez de cosa, de onta, es crema, que tiene que ver con los asuntos. La crematística viene de ahí, de la parte de la crematística que es la ciencia de monedas. Bueno, entonces, el hombre es el criterio de todos los asuntos, de las cosas que son, o sea, es decir, es criterio para decir lo que es y lo que no es. Bueno, entonces ese aspecto es importante porque ahí es como que es la tesis del relativismo. Es la tesis que está fundamentando que lo que importa de las cosas no son sus seres, sino
los discursos que cada cual elabora según su parecer. Las verdades individuales, aquí alguien me ponía que la verdad es subjetiva. Bueno, eso es lo que Cordero denomina el escándalo de la sofística para Platón y Aristóteles. Acá estoy viendo un tema que me he salteado, que es que los sofistas fueron maestros de virtud. Bueno, es la misma idea, educadores, maestros de virtud. La idea de virtud, la idea de arete, es la idea de lo que para un griego era la perfección de un ciudadano. La perfección de un ciudadano, la perfección sería hacer bien, desarrollar bien su actividad, llevarla hasta su máximo, hasta su arista, hasta su perfección. Esa es la idea. Un poco lo tenemos nosotros también todavía. Cada uno tiene que hacer bien lo que tiene que hacer en la vida, ¿no? Lo que se espera. Un artista, un político, es una caricatura, pero es así, un profesor, cada uno se espera que cumpla su rol en la vida, disculpe, profesora, no se me escucha bien porque alguien, si Matías, apagar el sonido porque ya te ocupa. No se apagó. No se apagó tu micrófono. Voy a tomar agua, ¿sabes? Matías. Bueno, no se aparecen tus 3 puntitos. Acá. Bueno, entonces, por un lado, Protágoras. Y por el otro lado, el tema de Gorgias. Es como, Gorgias es salir como que lleva al extremo las tesis. Estas tesis del ser y del parecer. Mientras lo que dice Protágoras es, dentro de todo, tiene su sentido común, en Gorgias nos aparece como llevado al extremo. Ay, sí, estoy como... Profe, Borges dice, nada existe, si algo existe es impensable, si algo es pensable es incomunicable, o sea que es muy extremo en su... Bueno, entonces, Gorgias, primero, ustedes ubíquense en el personaje, en una especie de ídolo. Parece que llegaba a Atenas y era todo un revuelo porque era el gran rector, el gran expositor, era una persona que tenía una especie de halo, era embajador, había ido a negociar para que Atenas ayude a su polis, o sea que tenía grandes capacidades. Y además, los textos que quedaron de él, sobre todo el Tratado del No Ser, son textos filosóficos, pero que tienen un dejo irónico. Es decir, si Parménides o los filósofos dicen que el ser se puede conocer y se puede transmitir, yo voy a llevar eso al extremo contrario y lo voy a hacer bajo una forma un poco, no una broma, pero que tiene un tono un poco irónico. Por lo menos el texto del Tratado del No Ser y el elogio a Helena
y lo traté de resumir y no sé si está bien, que vendría a ser, o sea, Borges como que separa los pensamientos de la realidad y dice que imaginar cualquier cosa no lo hace realidad, entonces lo lleva al extremo del que usted habla, que vendría a ser que ningún pensamiento es real directamente, y después dice, si es que podemos pensar algo, que yo lo interpreto como quiso decir sentir algo, no lo podemos comunicar, porque lo que uno siente, o sea, es algo que nosotros interiorizamos y no es algo que uno pueda transmitir para que el otro lo reciba con los sentidos, digamos, no es algo que se escuche, ni que se vea, ni que se toque. Sí. Esta es la tercera parte. O sea, primero él postula que no hay ser, que nada existe y lo defiende. Y lo defiende bajo una forma que se llaman tesis por el absurdo. Yo les he pedido ahora que las estudien. Les gustaba la esencia de las cosas. Y entonces dice, bueno, no lo he puesto, pero está en Cordero. Una cosa, o bien es, no es, o es y no es, ¿no? Y va defendiendo. Si algo es porque empezó en algún momento. Si empezó en algún momento, entonces quiere decir que no fue cuando empezó. Si algo no es, no es. Y si algo es una mezcla de ser y no ser, tenemos esta misma dificultad de cuando empezó. O sea, va refutando cada una de las cosas. Si nosotros partimos de la idea de que las cosas son, entonces tenemos tres argumentos posibles y los tres nos dan como resultado que no son. A continuación dice, bueno, supongamos que las cosas sean. Bueno, tampoco podrían si algo existe, no lo podríamos pensar. Esto va en contra de lo que planteaba Parménides, que nosotros no hemos estudiado, pero Parménides dice todo lo que existe, todo lo que es pensable. Y entonces acá él separa y dice no, porque hay cosas pensables que no existen. Es decir, lo da la vuelta medio burdamente y dice, yo puedo pensar en sirenas, en quimeras, y esas cosas no porque yo las piense existen. Que no es exactamente lo que planteaba Parménides, pero es un juego, es decir, no todo lo que existe es pensable, en el sentido de que no todo lo pensable existe, lo da vuelta. Y a continuación, que lo más interesante es, dice, si algo es pensable es incomunicable. Y acá está un poco la línea que vos decías, Sofía. Yo, cuando tengo una idea, una verdad, una percepción, por ejemplo, cuando percibo algo, lo percibo individualmente y me hago en el interior un discurso propio con respecto a eso que yo he percibido. Pero ese discurso, que aparte de ser mío, no es equivalente a mi percepción. Entonces yo voy a comunicar al otro una palabra y esa palabra no va a transmitir mi verdad, va a transmitir eso, esa palabra que es diferente a mi verdad. Entonces ahí es donde pone el hincapié, donde hace, digamos, la filosofía de Borgia pone sus fuerzas. Es decir, el discurso sí o sí no tiene nada que ver con mi captación o con mi verdad o con mi interioridad, con nada. El discurso es discurso por sí mismo y el discurso puede generar otras cosas en aquellos que lo reciben. Él tiene una frase muy bonita que dice, la repite Simplicio, de que el lenguaje es un espíritu que con un cuerpo muy pequeño puede hacer grandes cosas. Y eso está en toda la literatura griega también, la idea de que la palabra consuela, la palabra afecta, la palabra hace llorar, la palabra produce catarsis, etcétera, etcétera. Entonces, el discurso funciona por sí mismo, lo dice Borges de una manera más contundente que los otros, que estaban más, Protágoras está más interesado en
el aspecto, digamos, nociológico, es decir, en el relativismo. Borgias es como más extremo y le interesa decir, no hay nada, ni siquiera verdadero o falso, sino que hay discurso. Hay discurso y el discurso construye performativamente la realidad. El discurso crea la verdad y crea la realidad. Esa es un poco la enseñanza, la postura de Borgias. Y está el ejemplo que quedó de él, que es lo que se llama el elogio de Helena. Helena de Troya, condenada por toda la historia, por haber sido la ocasionadora de la guerra y la muerte de los griegos, dice, yo voy a demostrar con discursos todos los aspectos por los cuales podríamos inocentar a Helena. Y dice, bueno, Helena puede haber sido sustraída por un decreto de la necesidad, o sea, está por encima de las posibilidades de los hombres. Helena ha sido persuadida por el discurso, ha sido efecto de Eros, ha sido raptada y no pudo hacer nada, va dando argumentos. Entonces también es como un juego retórico de todas las razones que puedo dar para transformar la culpa de Helena en inocencia. O sea, son ejemplos, como diría Lorena, de abogados. Hablando de estos ejemplos, ya me voy a modernizar un poco, que siempre les doy, que vean Gracias por Fumar, que ya tiene 20 años la película. Ahora hay una excelente serie en Netflix que se llama American Crime Story, y está el juicio de O.J. Simpson. Ustedes son chicos, pero en los años 90 hubo un famoso crimen de un jugador de béisbol norteamericano que fue finalmente liberado. Digamos, ¿cómo se dice lo contrario? Lucas. Sí, y está buenísimo porque en 10 capítulos va mostrando la construcción retórica llena de falsedades creíbles, y cómo se utiliza el momento político que se necesitaba no condenar a una persona de raza negra en Estados Unidos en la época de los Clinton, creo que era, y todo eso cómo utilizan los abogados para conseguir que salga libre alguien que ostentosamente había hecho el crimen. Bueno, así que a nivel de construcción retórica de un caso, bueno, todos los casos policiales, en fin, no podrían estudiar nada este año si se pusieran a ver todo lo interesante que hay en Netflix, en Prime Video, en todos los lugares que se pueden bajar cosas. La película, Profesora, la vio hasta la mitad. Sí. profe, otro ejemplo de lo que decía Borges y de filosofía y de la fuerza de la palabra, cómo construye, es que uno se pone a pensar en la historia, en el curso de la historia, que en la historia de la humanidad, las guerras y todas las cosas que se ido produciendo también han sido por los discursos que se han ido tomando una Bueno, por supuesto. Está bien, pero entonces estamos en la discusión de que el discurso aloja verdades o el discurso genera la realidad. O sea, la cuestión filosófica. ¿Cómo? Bueno, pero no la genera total. No la genera total. No, por supuesto, pero sí bastante. Entraríamos, ya sé, pero entraríamos en la cuestión de algo que los griegos no han llamado este nombre, pero que la filosofía actual y en el psicoanálisis y en la filosofía más contemporánea se llamaría lo real. No el ser, porque el ser ya sería una especie de forma que se le da a lo real, pero esa especie de cosa que se va roturando
metiéndonos. Pero sí vemos que el tema de la filosofía sofística da para mucho, pero que no es solo el aspecto de la retórica y la malversación del discurso, sino el hecho de que criticaron la idea tan natural de una verdad de las cosas. No obstante, la filosofía que triunfó, digamos, en Occidente por la línea platónica fue la otra. Es decir, hay una verdad a construir, con esa verdad se organizan las cosas, es la idea que tenía Platón, pero por supuesto, bajo esa forma fueron cambiando las filosofías, pero siempre en la idea de un discurso verdadero a construir, a descubrir, a plantear, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que Aristóteles lo plantea de una manera con un sentido común más cercano a nosotros que la filosofía de Platón. Entonces ahora a donde vamos nosotros es a ver qué hizo Platón con este legado del siglo V, en donde tenemos por un lado la línea socrática y su convicción en que hay una verdad y una esencia de las cosas, y la línea sofística que critica eso. A mí me interesa que tengan la idea de una especie de debate, de conversación, la filosofía a lo largo del tiempo. Como un filósofo piensa contra el anterior, ya sea para criticarlo, para completarlo, o para... En este caso, Platón sería una especie de continuidad de la filosofía socrática. Y como tuvo la genial idea de armar un instituto y una academia, y que se escriban y se copien sus trabajos, digamos, la filosofía platónica ha tenido una posteridad mucho mayor que esta filosofía que estamos viendo. No obstante, veamos las consecuencias o la vigencia de la sofística en el tiempo contemporáneo, pero como filosofía, el movimiento de reivindicación de la sofística todavía, en los estudios sobre la sofística recién empezaron en este siglo, porque por años durmió con esa tesis de la idea negativa de la sofística. Y nosotros, bueno, vemos que son personajes controversiales, porque tienen este aspecto que sirve a la democracia y tiene este aspecto que sirve a todo lo que nosotros conocemos hoy como los discursos falsos, también en lo que estamos, el uso de la propaganda o todo lo que se llame el mundo del diseño y de la difusión con términos impactantes, bueno, que se usa para promover algo, para vender, todo tiene como un aspecto que va desde el marketing. Gracias, no me sale la palabra. Todo este campo, bueno, va desde un punto interesante, legal, digamos, adecuado a el uso totalmente espurio de Profesora, lo que sería vender una idea, ¿no? Sí. profe, hay una cierta naturalización del doble discurso, puede ser, de la dualidad en este momento. Es como que ya está el doble discurso, estaría naturalizado, sería tan cotidiano para nuestra época. Sí, digamos. Si lo vemos desde el punto de vista moral, por supuesto. Nosotros, me parece que hay una especie de falta de credibilidad, porque hace muchas décadas que la política, digamos, que son los personajes más, nosotros a los que apuntamos, que son los personajes públicos del discurso, los jueces también, digamos, son los personajes que tenemos a nuestra mano, que tienen los periodistas. Hay sobre todo la política hace muchas décadas me parece que se ha
dialéctica, digamos, entre lo que se dice y lo que se es. Entonces, hay una especie de discurso que funciona solo, que es puro sonido, como diría Aristóteles, y las vidas que sostienen quienes sostienen esos discursos por ahí muestran en sí mismos con su propia existencia la dualidad de eso que se está diciendo. Pero bueno, digamos, el estudio del discurso como disciplina que tiene que ver con la verdad o no, es una rama de la filosofía. El estudio del discurso para el uso es otra cosa. La retórica, el marketing sería otra forma de utilizar. Si a alguien le interesa la verdad de cómo se construyen los discursos, bueno, hay una línea de filosofía que es la filosofía analítica, la filosofía del lenguaje, etcétera, etcétera. Ahora me surge una última pregunta. El discurso de los sofistas, este doble discurso o esta dicotomía que yo veo, ¿hay una falta de ética? Ellos plantearon diferencien en lo que ellos hicieron con lo que ellos enseñaron. De lo que hicieron no sabemos mucho de su vida, sabemos que fueron embajadores, que fueron grandes personajes, que enseñaban y cobraban. Ellos plantearon la dicotomía, no la dualidad del discurso, la dicotomía entre el ser y el aparecer. O sea, no es que ellos se pusieron a denunciar el doble discurso, no, ellos lo promovían. Ellos dijeron, no hay ser de las cosas, y eso ha sido muy importante, porque si no nos quedamos con otra banda que dice, hay una verdad, y esa verdad puede llevarnos al totalitarismo. Entonces, esas dos momentos discursivos de la filosofía son muy importantes, porque obligan al debate. ¿Hay verdad o no hay verdad? Entonces ellos pusieron sobre la arena el tema. No es que ellos dijeron, vamos a hacer con el doble discurso un montón de barbaridades, ¿entienden? No, enseñemos al ciudadano griego a hablar, porque se tiene que defender, porque quiere que voten sus leyes, porque quiere ser estratega y llevar, claro, rompe con esa perspectiva esencialista. Exacto, ponen sobre la discusión. No es que promueve la dualidad. La mala fama de los sofistas es que ellos enseñaban a embromar a la gente, pero te das cuenta que eso es también una opinión un poco conservadora. Pero también hay que, una y una. También hay que decir que si nosotros llevamos al extremo la dualidad de los discursos, o que todo es discurso, nos quedamos, digamos, en que estamos en el mundo del bla bla bla. No hay solo el mundo bla bla bla, porque la gente, aparte de lo que habla, hace cosas, ¿entendés? No podemos, entonces, lo que me interesa es que vayan al punto filosófico de los sofistas, a la dicotomía entre el ser y el aparecer. Ese es el relativismo nociológico de los sofistas. Este es el aspecto filosófico. Sí, querida Florencia. Sí, quería preguntar, su relación directa a la democracia, porque había leído, digamos, que en el caso de Platón, hubo un momento que hubo un gobierno que se denominaba los 30 tiranos, que él tenía familiares, y que después lo que pasa con Sócrates, digamos, como que Platón se distancia, digamos, se consideraba ya antidemocrático. Sí, los sofistas son un poco mayores que Platón, ¿no? Son, el grupo de los sofistas, aunque llega hasta fin del siglo V, son incluso mayores que Sócrates. Sócrates, hay un diálogo de Platón que se llama el Protágora, que empieza cuando vienen los amigos de Sócrates diciéndole, despertate, que llegó Protágora a Atenas. Y está muy bien dibujado y pintado por Platón, cómo están todos exaltados porque llega el gran sabio, y Sócrates se levanta, regañadiente, a decir, a ver, ¿qué tiene para decir? Y muestran cómo eran recibidos las grandes casas de los ricos, y disertaban.
Entonces está mostrado un momento del siglo V en el que, digamos, está lo que la cosa política es la democracia, pero son los tiempos de Sócrates. Recuerden que el tiempo de Protágoras Protágoras era amigo de Pericles, es el momento más brillante económico de las Atenas del siglo V, porque está la Liga de Delfos, han ganado las guerras médicas y es como que la Liga de Delos, es porque Atenas, digamos, no ha sido la única que ha luchado, pero como que ha llevado la voz cantante a armar esta liga y ahora está viviendo de esta supuesta liga donde ella protege a estas polis y recibe plata. Bueno, entonces, todo ese momento se va a ir deteriorando a lo largo del siglo V con las guerras civiles, con las guerras de Atenas y Esparta, digamos, con las guerras del Peloponeso. Entonces, ahí la democracia se empieza a deteriorar, aparte de Atenas pierde la guerra del Peloponeso, ganan los espartanos, y los espartanos tienen simpatizantes, digamos, dentro del grupo político griego, y ponen un gobierno que es el gobierno de los 30 tiranos. Platón tiene familiares en ese gobierno. Dura breve tiempo el gobierno de 30 tiranos, esta democracia fallida, y ahora suben este gobierno conservador, y vuelve la democracia. Y vuelve una democracia debilitada, pero que tiene una cantidad de movimientos, digamos, dentro de los que cae los juicios que se hacían por acebella, es decir, por falta de piedad. O sea, se inventaban un poco juicios contra algunos personajes. Y ahí es donde se lo condena a Sócrates. Y entonces explica Cordero que en tanto Platón nunca conoció una democracia brillante, la democracia que conoció, bueno, la chica que me ha preguntado si ha ido, la democracia que conoció es esa que condenó, ajusticiou y sentenció a Sócrates. En ese sentido, él no era partidario de la democracia como tal. Entonces, dice Cordero, hay que tener un poco, ubicarse el contexto en el cual, ¿qué es la democracia que conoció Platón? Y sabemos que toda su tesis y toda su política es una política, toda su filosofía tiene un fin educativo, es decir, armemos una sociedad con aquellos que conozcan las verdades y que no podrían organizar una sociedad mala porque conocen la justicia, porque conocen la piedad, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, con la idea de que la democracia no es lo mejor, va a parar a la idea de que es mejor una sociedad dirigida por alguien, por un sabio que conozca las verdades. Bueno, entonces eso es lo criticable del sistema platónico. Pero como nosotros no estamos orientados hacia el tema político, sino hacia el tema nociológico, lo que estamos tratando de entender qué hace, ¿ves? La ontología o la nociología platónica, en el sentido, ¿qué hace con esta idea de verdad? Si tuviéramos tiempo, veríamos las consecuencias políticas de este tipo de filosofía, pero como nosotros lo que necesitamos es ese salto, esa abstracción que ha producido Platón y que es medio difícil de captar, pero que es importante para, digamos, porque ha formado parte después de nuestra cultura occidental esa dicotomía entre que la verdad está en algún lado y no está en nuestra vida sensible, terrenal, corporal. ¿Por qué queremos conocerlo? Porque después nosotros venimos de un universo, de una cultura cristiana que justamente sostiene eso, y eso es lo que está internalizado y es lo que nosotros queremos recorrer para captar y para utilizarlo después
defendemos nuestras ideas políticas, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Un poco el movimiento. Entonces sí, el tema democrático es un poco, hay que ponerlo entre comillas en relación a Platón, pero tener en cuenta el momento que él conoció de democracia. Una democracia deteriorada después de la guerra del Peloponeso, y bueno, también es producto de su condición existencial. Él nació en una familia en ese contexto, fue alumno de Sócrates, y la democracia ¿cómo se dice? Acusó y juzgó y sentenció a su maestro, y él considera ese acto como absolutamente injusto, y sobre eso se monta su filosofía. Eso le iba a decir, profe, que a partir de la sentencia de Sócrates, Platón deja de creer en los políticos, y es como que a partir de eso él recibe como un golpe. Pero a la vez cree en la política, porque él hace una institución para educar gente en la filosofía y en la política. Después resultó desastrosa. Todos los que fueron a la academia y después salieron a ser estrategas eran lo último. Pero bueno, el movimiento de Platón fue criticar y a la vez creer que había una forma buena de construir un político. ¿Entendés? Ese es el fallido de la historia. Bueno, entonces, quedamos así los puntos, la parte un poco histórica, la relación de los Disculpe, sí. ¿vamos a hablar de Antifonte o no? No. Antifonte no tomamos. La parte, ¿qué les decía? Bueno, la relación de los sofistas a los estudios del lenguaje y la retórica, y la importancia de eso para la democracia y el momento histórico en la Grecia, y después las tesis filosóficas de Protágoras y muy genéricamente de Gorgias, ¿sí? Esos puntos. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Porque ya estamos por terminar. Bueno, ahora les... Sí. Sí, mi pregunta es, ¿hasta qué tema se abarcaría en el primer parcial? ¿Hasta dónde? Quería discutir el tema de la filosofía helenística. Pienso que hasta filosofía helenística, filosofía griega. No sé si va a algún punto de filosofía medieval, va a ser muy general. Muy general. Va a depender de qué pueda subirle yo esta semana y comentarle la semana que viene. Y entonces pensamos más o menos aproximadamente el parcial para el 28 de septiembre o 2 de octubre, ¿sí?